Vamos a empezar. El tema en esta mañana se titula Seguir es servir, servir es seguir. Y quiero introducir con algo que Dios ha estado hablando a la iglesia. Nos ha estado hablando Dios a través de muchas predicaciones y algunas palabras proféticas que han confirmado lo que Dios nos está diciendo, que es un tiempo de alineamiento. Alineamiento es muy importante entenderlo, porque Dios quiere justo afinar nuestras vidas para caminar conforme a su voluntad. Y me pasó algo curioso. Justo en la mañana. Cuando yo estaba hablando de alineamiento, sin querer activé la inteligencia artificial y pensó que le estaba preguntando sobre eso y empezó a hablar aquí, ¿no? Y me dio curiosidad porque aunque no lo estaba investigando, me dio la definición de lo que es alineamiento espiritual. Y quiero leértelo. Es el estado de armonía, equilibrio y sintonía entre la voluntad personal, el propósito de vida hacia Dios. Entonces, qué importante es alinearnos a los propósitos de Dios. Qué importante es entender que Dios quiere alinear nuestra vida. Yo hablaba de algo, de una palabra que a veces no nos gusta escuchar. Y la palabra es confrontación. Y cuando escuchamos esta palabra confrontación, o cuando nos sentimos confrontados, a veces nos sentimos lastimados. A veces pensamos que eso es algo negativo en nuestra vida. Pero sabes, te voy a explicar de una manera clara qué es la confrontación. Y no debes considerarla como algo negativo en tu vida. La confrontación es cuando tú vas caminando en cierta dirección, suponiendo que es esta. Y la confrontación simplemente es aquello que Dios hace que te impide continuar así. Entonces, Dios nos confronta continuamente en su palabra. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos tomar una decisión de alinearnos a Él. Si algo nos quiere mostrar o que entendamos claramente Dios, es que en el sentido en el que vamos, no podemos continuar de la misma manera. Porque si continuamos de la misma manera, vamos a seguir pensando que vamos bien, que lo estamos haciendo bien y estamos caminando bien. Pero Dios nos confronta y el propósito es que podamos alinear nuestras vidas. Esto requiere entender y comprender que tenemos que hacer correcciones para encontrarnos caminando de acuerdo a su voluntad. Pero también está la otra opción, que tú decides hacer lo contrario, no tomar en cuenta la voluntad de Dios y seguir en tu propio rumbo. Pero sabes que si tú continúas así, puedes caer, puedes fallar. Pero lo que Dios quiere asegurarse es que no sigas por el mismo camino o por la misma forma de pensar o considerando que eso está bien, porque si tú no eres confrontado vas a continuar caminando así pensando que estás bien. Entonces muchas veces nos pasa en las consejerías como pastores, cuando a veces confrontamos de acuerdo a la palabra de Dios. A veces la persona dice: es que el pastor no me entendió, es que la pastora no me entendió, yo sentí que me habló muy duro, yo sentí que no me habló con amor. Y estamos malentendiendo la confrontación, porque parte de nuestra responsabilidad es poner delante de la palabra de Dios a cada persona, incluyéndonos a nosotros mismos, obviamente. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de que la confrontación es negativa.
Por eso a veces vamos con personas y les consultamos cosas porque en el fondo queremos escuchar lo que nos gustaría escuchar. Y por eso a veces evitamos, no, prefiero ir, porque a veces en el fondo queremos escuchar algo acorde a lo que nos... Entonces yo quiero en esta parte empezar con eso. La confrontación nunca la tomes como algo negativo cuando viene Dios hablando a través de su palabra. Cuando busques un consejo, nunca busques lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. ¿Me va siguiendo? Ahora, con esta introducción, yo quiero empezar con el tema: seguir es servir, servir es seguir. Y vamos a nuestro texto base, porque esta palabra me habló mucho y considero que fue algo muy claro de lo que Dios quería hablarnos para este domingo. Juan capítulo 12, verso 26. Y este pasaje es muy clave porque había pasado de acuerdo a la narración del apóstol Juan. Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús entra triunfante en esa entrada que conocemos todos como la entrada triunfal a Jerusalén, cuando va en un pollino y la gente empieza a alabar a Dios. Y Juan describe que mucha de esa gente fue la que estuvo presente en esa resurrección, y gente también que escuchó el testimonio de lo que Jesús hizo con Lázaro y acudió ahí. Pero el momento es cuando después de esto Jesús está a punto de subir a la cruz, y Jesús está diciendo algo que es bueno que analicemos en esta mañana y profundicemos. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que vamos a dejar que Dios nos hable en esta palabra, porque Jesús no está llamando a simpatizantes. ¿A quién está llamando? A discípulos. Jesús está hablando a sus discípulos. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante. En este versículo, Cristo está diciendo de discipulado verdadero. En pocas palabras, está diciendo: no hay servicio sin seguir a Cristo, y no puedo seguir a Cristo sin estar sirviendo. Para Jesús, seguir y servir no son dos caminos distintos. Tampoco es un solo concepto. Son dos cosas que van ligadas de la mano durante toda nuestra vida. ¿Sí me va siguiendo? Así es que en la Nueva Traducción, este pasaje de Juan 12:26 dice: el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, y el Padre honrará a cualquiera que me sirva. Así es que vamos a ir profundizando. La palabra servir, sí, no tiene volumen. Sí. La palabra servir es la palabra griega diaconeo, que significa servir, ministrar activamente, entregarse voluntariamente, vivir para el beneficio de otro. Eso significa la palabra diaconeo. Hoy la usamos para una posición dentro de la estructura o jerarquía de la iglesia. Es un diácono. Pero la palabra diaconeo significa ministrar activamente, entregarse voluntariamente o vivir para el beneficio de otro. El que sigue a Cristo debe adoptar su estilo de vida. Por eso Jesús en Marcos 10:45 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús en la Nueva Traducción Viviente dice: pues ni aún el Hijo del Hombre, es decir, ni aún él siendo Dios,
encarnado vino para que le sirviéramos, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba diciéndonos que si Él, siendo el Hijo de Dios, vino a servir, nosotros como sus seguidores tenemos que entender que le tenemos que servir. Y ahí es donde empezamos a entrar en tema, porque nuestro concepto de servicio es muy relativo y a veces está distorsionado. Pero quiero ir a la palabra seguir. La palabra seguir que se usa en este texto es la palabra griega akolouteo, que significa caminar detrás de Cristo. Significa someterse a su dirección. Significa compartir su misión. Donde Cristo va, el que le sigue sirve, y donde Él sirve, llama a sus seguidores. Por eso el pasaje de Juan que estamos leyendo, él dice, ¿qué dijo Jesús? Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estoy o estuviere, allí tendrá que estar también, ¿qué? Mi servidor. Y aquí vamos a ir viendo algunas cosas que te adelanto solamente. Entonces Jesús está diciendo, no me puedes servir a tu manera. No me puedes servir a la manera que tú piensas que puedes o que quieres servir, porque nosotros estamos al servicio de Jesús y tenemos que estar donde Él está y tenemos que hacer tal y como Él nos está diciendo que debamos servir. Vamos a meditar eso más adelante. Solamente estoy profundizando en estos términos. Así es que servir y seguir, aunque son dos vocablos diferentes, tienen que ser adecuadamente entendidos, porque como lo vamos a ver ahorita, puedes estar siguiendo a Jesús y no sirviéndolo, o puedes estar sirviendo a Jesús sin estar siguiéndolo. Y sabes que si no está la fórmula correcta, puede haber situaciones complicadas en tu vida. Si tú sirves pero no estás siguiendo a Cristo, y ahorita vamos a profundizar en eso, vas a tener afectaciones, consecuencias. Si tú sirves pero no sigues a Jesús, pero también si sigues a Jesús y no estás sirviendo y no estás entendiendo en dónde te está poniendo, dónde te está llamando, qué es lo que tienes que hacer, entonces también va a tener consecuencias. Vayamos a una cita. Jesús en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú meditas en el libro de Mateo, estas mismas palabras las usa en dos ocasiones Jesús. Uno, para que lo sigan, y número dos, cuando hace un llamado al servicio a sus discípulos, cuando los hace apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces Dios implica tanto seguir como servir. ¿Implica qué? La misma regla, negarnos a nosotros mismos, ir en pos de Jesús, porque Jesús dijo, donde yo estuviere, ahí estará ¿quién? Mi servidor. Y Jesús está diciendo, el que me sigue se tiene que convertir en un seguidor. No puedes ser un servidor sin seguir a Jesús, pero si eres un seguidor de Jesús, tienes que servir. Así es que hay cosas que necesitamos empezar a comprender. Seguir a Cristo es vivir como Él vivió. Servir a Cristo demuestra que realmente lo seguimos. Y vamos a hablar de los dos errores cuando se separa lo que Cristo quiso que caminara junto. Vamos con servir sin seguir a Jesús. Servir sin seguir a Jesús es solamente activismo sin obediencia. Ministerio sin comunión, obras sin transformación. Servir
sin seguir a Cristo es religión, no discipulado. Y esto es muy importante entenderlo, porque a lo mejor estás sirviendo en algún ministerio, en algo, y piensas que eso es tener comunión con Dios, y piensas que eso es suficiente y te hace sentir cerca de Dios. Y Dios está hablando de que seguirle tenemos que tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. En pocas palabras, seguir a Cristo tiene que ver más con la transformación interna, seguir a Jesús. Podemos servir sin seguir a Cristo, porque hay un pasaje que inclusive Cristo usa, que es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. O también: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto tiene que ver con lo que hacemos, con el servicio. Pero Jesús dice: les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque es la persona que decidió servir sin seguir a Cristo, es decir, sin dejar que su vida sea transformada, sin dejar que su vida sea confrontada, sin permitir un alineamiento a los mandamientos, al corazón de Dios, para caminar conforme a su corazón. Y esto es lo que produce un servicio sin ser un seguidor de Cristo. Solamente se convierte en activismo. Activismo, como lo dije hace un momento, sin obediencia. Ministerio sin comunión. Obras sin transformación. Nos convertimos en religiosos. Servir sin seguir a Cristo es religión, no es discipulado. Ahora vamos al otro extremo: seguir sin servir. Estoy siguiendo a Cristo, estoy dejándome transformarme por su palabra, me alineo a su palabra, estoy haciendo en esa convicción, estoy caminando día con día, aunque somos imperfectos, seguimos y buscamos seguir siendo transformados, pero no estamos sirviendo en la iglesia. ¿Qué es? Confesión sin obediencia, fe sin fruto, cristianismo cómodo. Seguir sin servir es autoengaño espiritual, amados. Y parece que es muy drástico, pero es la realidad. En Lucas 6:46, Jesús está diciendo, Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que yo les digo? Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Está muerta en sí misma, dice la Escritura. La salvación es por fe, no es por obras. Eso dice la Biblia. La salvación es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero la Biblia dice que la fe tiene que llevarnos a una evidencia, a accionar, no solamente a caminar en comunión con Dios, sino a actuar. Por eso Jesús, en el pasaje base que estamos analizando, el Señor está diciendo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y qué importante es entender que el servicio tiene que estar conectado donde está Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que quitarnos una idea que a veces tenemos los creyentes. Sirvo de acuerdo a lo que yo pienso. Sirvo de acuerdo a mis posibilidades, a como yo quiero o entiendo que debo servir nada más a Dios. Y nos olvidamos que tanto el seguir a Cristo como el servir a Cristo requiere negación, requiere tomar una cruz, requiere estar donde Dios quiere que esté. Porque servir en algo donde no está Cristo
es complicado. Y ahí es donde ocurren cosas, ¿no? Yo a veces escucho, pastor, yo puedo servir solamente en esto. Yo puedo servir solamente de esta manera. Yo solamente puedo hacer esto, pero en la realidad no es que no pueda, sino que sus prioridades así están colocadas. Y olvidó la autonegación. Olvidó el que como servidores tenemos que seguir a Cristo y tenemos la promesa o la bendición de tenemos que estar donde Cristo está. Hay personas que, y ponía algunos ejemplos en la predicación de la mañana, dicen, Cristo está en todos lados, puedo servirle en cualquier lugar. Aunque es una realidad que Cristo está en todos lados, ¿dónde Cristo es donde está más ocupado o donde está queriendo manifestar sus obras más evidentes? Es en su iglesia. Y no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando del grupo de creyentes. Y tú y yo somos, escucha bien, a veces decimos, ¿por qué Dios no se manifiesta con milagros o con señales o con cosas? A veces pensamos que la manifestación de Dios solamente tiene que ser una experiencia sobrenatural. Y aunque Dios hace eso, Dios se quiere manifestar a lo mejor a través de la vida de alguien de ustedes. Cuando tú le das una palabra a alguien y dices, ¿sabes qué siento de Dios decirte esto? Y Dios me pone en mi corazón darte esta palabra. Y eso que tú estás permitiendo está manifestando la obra de Dios en la vida de esa persona que te estás acercando. Un servicio que parece no importante puede hacer la diferencia. En Hechos 6 había hombres sirviendo las mesas, pero había características muy específicas en ellos, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, solícitos, dispuestos, de buen testimonio. Porque no era solamente servir un plato de comida, era discernir y que tengan en su corazón una determinación por ayudar a aquel que le están dando un plato. Y posiblemente esa persona podría, el Espíritu, guiarla a orar por alguien para recibir una respuesta, un milagro, una intervención de Dios. Jesús quiere manifestarse en su iglesia y va a usar a su propia iglesia para eso. Por eso nosotros debemos entender el llamado de Jesús. El que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. ¿Y cuántas veces nuestro servicio lo hacemos inverso? Queremos servir de esta manera y que Dios esté ahí. Y la regla no es así. La regla es, debo estar donde Cristo está. Amén. Así es que el propósito de esta predicación es alineamiento. Dios ha hablado de bendecir, de derramar favor, gracia, de traer gloria en este año 2026, pero Dios quiere dar alineamiento para que esto empiece a ocurrir en tu vida. Entonces, concluyendo el segundo punto, seguir sin servir es confesión sin obediencia, fe sin fruto, cristianismo cómodo. ¿Cuántas veces es la comodidad? La falta de rendirnos o negarnos a nosotros mismos lo que nos impide servir. Y nos estamos autoengañando, pensando que no podemos hacer más. Y creo que nosotros tendríamos que hacer un autoexamen el día de hoy de cómo está nuestra vida. ¿En qué posición tal vez estemos? ¿Estás sirviendo sin seguir a Cristo? ¿O estás siguiendo a Cristo sin servirlo como Él quiere? Vamos a ver un punto importante, el resultado de una vida que sigue y sirve. Qué importante es entender esto. No son sinónimos, no es algo que debemos identificar. Tiene que caminar juntos, pero debe ser bien identificado. Yo no puedo irme a los extremos. No puedo servir sin seguir a Cristo. Tampoco puedo seguir a Cristo sin servirlo. Necesito posicionarme en la línea correcta, amén. ¿Cuál es? Alineándome a la voluntad de Dios. Debo de seguir a Cristo y debo de servirlo en donde Él está. En la iglesia me bendice la actitud de algunas personas que me dicen, pastor, porque hemos dicho que deben de servir solamente en un ministerio, y esto es el propósito de no abrumar a las personas.
lo que no queremos es que la gente esté sirviendo todo el tiempo. Por eso siempre pedimos que el servidor tenga que estar, uno, congregándose continuamente los domingos. Tiene que estar en un discipulado y un grupo conexión, porque eso habla de comunión, de alimento espiritual, de seguir a Jesús. Y decimos, un domingo sirves y en el otro recibes. Y esto tratamos nosotros también de poderlo poner como ejemplo, porque sería bastante pretencioso decir, yo puedo dirigir, yo puedo predicar todos los domingos. De hecho me han dicho, ¿por qué no predica todos los domingos? Porque yo también necesito estar sentado ahí y recibir. Porque no puedes estar sirviendo, dando sin estar recibiendo. Y todos necesitamos este equilibrio en nuestra vida. Seguir a Jesús, recibir la palabra es estar siguiendo a Jesús. Y servir es estar demostrando que sigues a Jesús y que le amas y que estás donde Él quiere que estés, donde Él está, donde Él quiere manifestarse. Por eso les decía que hay personas que dicen, yo lo puedo seguir allá afuera. Hay personas que ni se congregan o se congregan por internet. Yo he escuchado personas que dicen, mi pastor es el pastor fulano de tal y está en otro país. ¿Y cómo vas a esa iglesia? Ah, es virtual. Ahora existen las ciberovejas. Entonces cuando tengas un problema, ese pastor, ¿cómo lo va a hacer para orar por ti? O cómo va a hacer para... O sea, Dios diseñó el congregarnos, el estar presentes tú y yo delante de la presencia de Dios, porque es ahí donde Cristo está. Donde yo estoy, ahí tiene que estar. ¿Quién dice la palabra que estamos meditando? Mi servidor. Y el que me sirve me tiene que seguir. Qué importante es entender esto. Y nosotros no crear argumentos, pensamientos que nos puedan acomodar. Tenemos que permitir que la palabra nos confronte verdaderamente. No puedo servir a mi modo. Tengo que servir donde Cristo está, donde Dios me pone. Hablaba de las personas que me dicen, pastor, deme oportunidad de estar en otro ministerio, quiero seguir sirviendo. Y lo único que le decimos, bueno, el único requisito, por así decirlo, porque no tendría que ser tomado como un requisito, sino como entender que debemos de recibir la palabra y estar en comunión, que tiene que ver con seguir a Jesús, es que no descuides el venir, que no descuides el estar en un grupo conexión, en un discipulado, y que tú puedas estar no descuidando el ministerio en el que estás. Y me bendice ver personas que están haciendo ese esfuerzo, porque en su deseo es, quiero estar conectado, quiero estar sirviendo a Cristo. Pero qué complicado es cuando las personas están sirviendo y solamente vienen a la iglesia cuando les toca servir. Hay algo que no es congruente. O personas que solamente asisten y no están contemplando servir. Y tal vez sus razones tengan, y tal vez sus razones sean muy lógicas, o tal vez estén bajo fundamentos, tal vez con cierta razón. Pero Jesús nos dijo, mi servidor tiene que estar donde yo estoy. Y mi pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde es donde Jesús quiere manifestar sus obras? Y va a ser siempre su rebaño. Y obviamente hay una encomienda que Dios nos manda afuera. Por eso hay ministerios dentro y fuera de la iglesia, porque también Dios nos envía a que otros conozcan de Jesús. ¿Me va siguiendo? Así es que, ¿cuál es el resultado de una vida que sigue y sirve? En primer lugar, comunión con Cristo. Porque Él dice, donde Él está allí, allí estará ¿quién? Su servidor. Y eso habla de dos cosas. Uno, comunión con Dios. Cuando dice Jesús, el que me sirve me tiene que seguir, y donde yo estoy, ahí estará mi servidor. En primer lugar, Jesús está hablando de una comunión. Y dos, el que sirve donde está Cristo está entendiendo para qué fue llamado. Está cumpliendo su llamado. Por eso mucha gente también me dice, ¿no? Me comentan, pastor, ¿por qué dice que tengo un llamado? Y a veces muchos cristianos piensan que no tienen ningún llamado. Y un llamado simplemente es un propósito por el cual Dios te perdonó. No solamente para que seas su hijo, sino Él tiene un propósito en tu vida.
Y ese propósito es accionar, hacer cosas que van a cumplir el propósito por el cual Dios te diseñó y que van a permitir plenitud en tu vida. Qué importante es servir a la manera de Dios y no a la manera mía. Qué importante es servir a la manera de Dios. Por eso el alineamiento es necesario, es indispensable. Dios pone un orden cómo tiene que funcionar su iglesia. Así es que en Juan 14:3 dice Jesús: si me fuere y preparé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto habla de comunión y está hablando de que Cristo va a venir y nos va a llevar en una vida futura. Pero en el pasaje que estamos meditando, no solamente está hablando de esa vida futura, sino está hablando del propósito por el cual la iglesia continúa en esta tierra y todavía no ha sido tomada por Jesús. ¿Me va siguiendo? Tenemos que desarrollar nuestra comunión a través de seguir a Cristo, pero también a través del servicio. El servicio, entender a qué nos llama Jesús. Y quiero terminar con el segundo punto de el resultado de una vida que sigue y sirve a Jesús: la honra que promete el Padre. Qué bendecido el pasaje que estamos meditando, porque ¿qué dice el Señor? Si alguno me sirve, sígame. Volvemos a este pasaje, si me haces favor. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. ¿No es esto una promesa acaso? 1 Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honran. Jesús está diciendo que el servicio tiene que estar conectado con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, no con lo que tú quieres hacer para Dios. Pero cuando tú conectas el seguir a Cristo y el servir a Cristo en lo que Él quiere, cuando tomas la cruz de ambas cosas, seguir y servir, entonces tú estás honrando verdaderamente a Jesús. Y Dios promete que el Padre traerá honra sobre tu vida. Qué importante, amados, es comprender esto. Porque hay personas que hoy no están sirviendo hoy en día por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Y tal vez muchas cosas han pasado que tengan cierta veracidad, por así decirlo. Pero Dios nos pone delante de algo que no podemos negar. Servir implica hacerlo a la manera de Dios, para Él y a la manera de Él. ¿Cuántas veces utilizamos Dios me habló y Dios me dijo, y siento de Dios ya no servir, o ya no hacerlo así, o no servir aquí, o irme a otro lado, o ir a aquello, o hacer esto? Amados, esas son las palabras más peligrosas que deberíamos ser cuidadosos en decir. Cuando tú tienes una dirección clara de Dios donde quiere que sirvas o cómo quiere que sirvas, la cruz debe ser visible. Y me bendice la analogía de muchas personas, porque la cruz era un travesaño en vertical y en horizontal. Y el primer travesaño implica la comunión del hombre con Dios, el hombre siguiendo a Dios, siguiendo a Cristo. Pero también el travesaño horizontal implica el servicio que Dios quiere al darnos a otros. Y cuando tú quieres servir a Dios o quieres seguir a Cristo, esa cruz tiene que ser visible.
¿A qué me refiero? Que siempre habrá algo que te debas negar a ti mismo. Debe tener el sello de la autonegación. No es lo que tú quieres, es lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Me va siguiendo? Requiere tiempo, requiere compromiso. Muchas personas, muchos cristianos le tienen miedo al compromiso, pero lo que te puedo decir ahora es que comprometidos ya estamos con Él. Lo único que tenemos que hacer es alinearnos. Cuando tú te niegas, cuando tú empiezas a alinearte a Dios, estás honrando a Dios y Dios va a desatar una honra sobre ti, bendición sobre ti. Dios va a empezar a mostrar su favor y su agrado sobre ti. Y esto fue lo que pasó en Cristo mismo. Dios evidenció y manifestó que en Cristo Jesús tenía toda su complacencia. Y finalmente, cuando Cristo muere, Dios lo levanta entre los muertos y lo pone en el lugar más alto y le da toda autoridad, todo dominio, todo señorío. Y Dios pone en alto a su propio Hijo, porque su Hijo decidió hacer la voluntad del Padre y servir con todo su ser al Padre. Tú y yo tenemos una promesa. Dios honra, dice aquí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y muchas veces, escucha, esto lo ponemos, es que los que desprecian aquí es para los incrédulos, para que los que no quieren nada de Dios. No, también nosotros podemos estar menospreciando o despreciando lo que Dios nos ha dado para servirle. También nosotros podemos estar despreciando la oportunidad que tenemos de servir y no la tomamos, porque no nos gusta, porque no estamos cómodos, porque implica un montón de cosas. Y buscamos la comodidad. Dios dice: honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y a veces esto, la iglesia, por no entenderlo, estamos en un nivel de mediocridad. No experimentamos vida y nos estamos secando y llevamos tiempo ya en el Señor y empezamos a adquirir vicios. Empezamos, como yo a veces lo he dicho, no somos como esas águilas viejas que ya necesitan renovar todo el plumaje, romperse las garras, las uñas y volverse a renovar. Pero a veces no queremos hacer eso. Romanos 2:6 dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. En la traducción viviente es: él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Qué importante es entender que no solamente somos seguidores, sino también tenemos que ser servidores. Segunda de Corintios 5:15 dice que, refiriéndose a Cristo, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje es muy claro. Por todos nosotros murió Cristo, para que los que ahora viven, ¿quién vive en Cristo? Tú y yo. Ya no vivamos para qué, para nosotros mismos, sino vivamos para quién, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo, dice esta traducción, en esta traducción dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, no dice lo que mañana viviré, lo que mañana seré, dice lo que ahora vivo. ¿Cómo vives ahora? Porque es importante hacerte estas preguntas. ¿Cómo vives ahora? Lo tienes que vivir en esa fe en Cristo, lo tienes que vivir para seguirlo, para servirlo. Quiero pedir que el teclado pase, por favor, ya estamos terminando. Quiero solamente que te hagas estas tres preguntas. ¿Mi seguir a Cristo produce servicio visible? Contigo misma. ¿Mi servicio nace de una comunión real con Cristo? ¿Estoy dispuesto a estar donde Él está? ¿Donde Él me quiere? Eso es una buena pregunta. Jesús
no separa lo que Él mismo pidió que caminara unido. En pocas palabras, seguir es servir con obediencia. Y servir, escucha, es seguir con fidelidad. No se puede seguir a Cristo sin vivir como Él vivió. Y no se puede servir a Cristo sin caminar donde Él camina. Lo vuelvo a repetir. Seguir es servir con obediencia. Servir es seguir con fidelidad. No se puede seguir a Jesús sin vivir como Él vivió. No se puede servir a Jesús sin caminar como Él caminó y camina. El que sigue, sirve, amados. Y el que sirve, sigue. El que sigue y sirve está con Cristo, y a ese el Padre lo va a honrar. Prepárate para un año 2026 donde Dios quiere honrarte, donde Dios quiere bendecirte, pero va a ser puesta a prueba tu fidelidad, va a ser puesta a prueba tu obediencia. Asegúrate de seguir a Jesús, asegúrate de servirle a donde Él está. Asegúrate que el servicio es lo que Dios está pidiendo que hagas, la forma en que sirves. Todo señala a honrar a Dios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Todo servidor se tiene que poner bajo autoridad. No puedo servir a mi manera, porque tengo que expresar a través de seguir a Cristo y mi servicio, tengo que expresar la cruz que he decidido tomar. Y eso tiene un sello, autonegación. No es como yo quiero, es como Él me dice ser. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y el que me sirve estará donde yo estoy. Ponte de pie, por favor. Quiero terminar orando. Y en esta mañana, alinea, toma una decisión, porque mira, el propósito, esto es práctico. ¿Qué quiero pedirte en este año 2026? Que empieces. Hay mucha necesidad, amados. Hay mucha necesidad en la iglesia, dentro de la iglesia y en los ministerios que estamos proyectando hacia afuera. Necesitamos manos, pero que este sea un año donde tú decidas hacer caso. Acércate a los líderes, acércate a los ministerios. Ayer tuve una junta con líderes y muchos líderes me decían: pastor, necesitamos ayuda. Haga la invitación a que la gente se integre. Y me hablaron ministerios de seguridad allá abajo, ministerios de decanes, ministerio de alabanza, ministerio de multimedia. Y hay una necesidad grande, el comedor comunitario, lo que estamos haciendo en hospitales. Amados, Dios está trazando una línea y está dando dirección, lo que Él quiere hacer, donde Él se quiere manifestar. Tú estás en esta iglesia y esta iglesia tiene una visión de reino, sí, pero no puedes descobijar a Juan para cobijar a Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes tener una visión de reino en otros lugares cuando no estás siendo pleno en la iglesia donde tú estás. Dios nos llama a bendecir primeramente a los de casa, pero tampoco nos pide descuidar a los de afuera. Pero tiene que ser equilibrado, nada tiene que ser descuidado. Espero entiendas lo que estoy tratando de decir. Y es necesario seguir a la manera de Jesús. Tomemos la cruz. Cierra un momento tus ojos y toma la decisión que debes de tomar. Sé un seguidor y sé un servidor. Y está donde Él quiere que estés. Y está donde Él está, como lo vimos en este precioso pasaje, tan hermoso, tan profundo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Viene un tiempo de honra, viene un tiempo de bendición. Entra en este 2026 alineándote. Y quiero tomar solamente dos minutos, 3 minutos más para hablar a las personas que tal vez no le han rendido su vida a Cristo. Cuando Jesús dice toma la cruz, sígueme, a veces pensamos, ay Dios, esto no es imposible que yo lo haga. Jesús toma esa analogía porque implica rendición. Jesús enseña que para venir a Él y encontrarse con la vida eterna necesitamos rendirnos. Pero Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabes, el ser humano lleva una carga más pesada de la que podría llevar, y esa carga se llama pecado. Y esa carga trae condenación y muerte espiritual y muerte eterna. Y Jesús, viendo que el hombre estaba condenado a un destino fuera de Dios y que el pecado era una herida constante en el corazón del hombre y una maldición en la vida del hombre, era una carga que el hombre no puede llevar. Jesús llevó nuestras cargas, Jesús tomó nuestros pecados y subió a una cruz y murió por ti y por mí, porque te ama y porque me ama. Y el propósito de Dios no es ponerte una cruz, sino quitarte la condenación que tú y yo traemos encima. Por eso Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, sus pecados serán perdonados. El que cree en mí tendrá vida eterna. Yo he venido a destruir las obras del diablo, porque el diablo quiere matarte, robarte y destruirte. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás expuesta a un ser que te odia y que quiere destruir tu vida. Pero Jesús dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo y he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la mejor decisión que puedes hacer es rendirle tu vida a Cristo, reconocer quién es Él. Él no fue un hombre nada más, Él era Dios. Y la Biblia se encarga de revelar a Cristo como el Dios que decidió bajar del cielo, tomar forma humana para vivir aquí una vida que con el único propósito era salvar la tuya y la mía. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús quiere que confíes en Él. Creer no solamente es saber lo que Él hizo. Creer significa confiarle en nuestra vida. Y necesitas entregarle tu vida a Jesús. Necesitas reconocer tu condición. Por eso Él dice, arrepentíos, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba aquí y Él está dispuesto a perdonarnos. Jesús está aquí en esta hora, porque Él dice, yo estoy en medio de 2 o 3 que se reúnan en mi nombre. Jesús quiere entrar a tu corazón, pero no va a entrar si no se lo abres. En Apocalipsis 3:20 Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él. No solamente si alguno oye mi voz. Él dice, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él, que significa o simboliza comunión, y él estará conmigo. Abrir la puerta de tu corazón es rendirle tu ser. Pídele perdón. Reconoce tus fallas, tus pecados, tus errores. Dios no ha venido a condenarte, Dios vino a salvarte. Su sangre, dice la Biblia, que tiene el poder de perdonarnos todos nuestros pecados, y Él tiene el poder de darte una nueva vida. Quiero guiarte en esta oración, en esta mañana. Si no le has rendido tu vida a Jesús, o si tú no estás seguro del regalo de salvación, hoy lo puedes recibir. Dile estas palabras con toda tu alma. Dirígete a Cristo y dile, Señor Jesús. Dilo en voz alta, Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón y mi vida, porque reconozco mi condición. Te necesito. He fallado, he cometido errores, he pecado, pero con todo mi ser te pido hoy que me limpies y que me perdones. Te pido que tu amor llene todo mi ser, que me hagas una nueva creación conforme a tu promesa, y que me tomes en tus brazos de amor. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo.
porque hoy decido recibirte como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que Dios toma muy en serio nuestras oraciones, y que hoy, si tú le pediste perdón, Él te ha perdonado. Si tú le pediste que entre a tu corazón, Él está en tu corazón. Y Él dice: tu nombre será confesado delante del Padre y de los ángeles si tú lo confiesas, que yo soy tu Señor y tu Salvador. Así es que hoy has confesado a través de esta oración que Él es tu Señor, y Él te ha celebrado en el cielo. Es una promesa de Él. No estás viniendo a una religión, viniste a la gracia de Él. Lo que te estoy hablando son palabras de Dios, promesas de Dios a tu vida que se van a cumplir. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levanta ahí tu mano. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levántala en alto. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? A partir de ahora, dice la palabra, eres una nueva creación. Tu nombre es escrito en el libro de la Biblia, de la vida, por promesa de Dios. Y a partir de ahora Dios nunca te soltará de su mano, porque ahora le perteneces. Amén. Levanta tu mano, iglesia. Quiero orar por ti, Señor. Gracias por esta palabra que nos has hablado. Yo te pido que introduzcas a esta congregación, a este grupo de creyentes, de fieles, Señor, para que ellos entren a un tiempo donde tú les honres, donde tú les bendigas. Alinea nuestras vidas. Yo sé que tú has hablado, Señor, y que podamos caminar conforme a tu dirección. Queremos ser seguidores y servidores y estar donde tú estás. Que tu bendición sea en ellos, y que tú les dirijas, y que tú les des favor, gracia, que entren a un año de gracia, de favor, de misericordia, y que tú seas con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y que el Señor sea contigo.